Bienvenida, Reyes. Gracias. Bueno, Reyes nos va a hablar de la compleja gestión del cambio o de cómo un museo imaginario se convierte en gestor del conocimiento. Un título muy sugerente que ahora nos desarrollará. Reyes Carrasco Garrido es jefa del área de colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid con la especialidad de Historia y Teoría del Arte. Es funcionaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el año 2002. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, ha sido jefa del Servicio de Documentación de la Subdirección General de Museos Estatales de 2005 a 2011, ocupando actualmente en la misma Subdirección General el puesto de jefa de área de colecciones desde el 2011. Es responsable de la dirección de diferentes proyectos en el ámbito de los sistemas de información y difusión del patrimonio cultural como Domus o CERES, la red digital de colecciones de museos, y de normalización documental en la elaboración de tesauros de patrimonio cultural. Participa también en otros proyectos del Ministerio relacionados con la gestión de colecciones y su difusión en bibliotecas digitales. Ha publicado artículos relacionados con la sostenibilidad de la información, la digitalización del patrimonio cultural y la normalización documental, habiendo participado como ponente en diferentes cursos y jornadas museológicas, tanto nacionales como internacionales, con diferentes temas relacionados con la documentación y la gestión de colecciones en los museos, así como la digitalización y difusión de colecciones. Reyes, cuando quieras. Muchas gracias, Carolina. Como el resto de mis compañeros, no quiero dejar de felicitar a la organización por la celebración de este encuentro y, sobre todo, también agradecer que haya sido esta sede que tanto significado tiene para todos de nosotros que hoy pertenecemos al Cuerpo Facultativo de Museos. Quería empezar con esta publicación de los años 80 del ICOFON, porque hoy, como hace 40 años, podemos decir que nos encontramos con las mismas disyuntivas, con las mismas preocupaciones y con los mismos retos que ya había en aquel periodo. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, los profesionales de los museos abordan la interdisciplinaridad que impone la disciplina museológica como un reto dividiendo sus funciones entre la ciencia que impone la propia disciplina y la experiencia, las praxis que impone el qué hacer el día a día de la práctica museológica. Los profesionales de los museos, como vimos ayer, estamos viendo hoy y posiblemente se verá en la jornada de mañana, perdón, pero estoy más cómoda. ¿Me escucháis bien así? He perdido el hilo, perdonad. Quería decir que hoy, como ayer, los profesionales de los museos están en constante evolución. Son, ante todos, hijos de su tiempo y su tiempo es el que ha marcado la profesión. Siempre han abordado esos cambios como un reto y siendo la reinvención y la adaptación una tónica constante. El conservador de museos tiene múltiples perfiles y uno de ellos es el de gestor de la información, quizás uno de los que mayor impacto han sufrido y de los que la metamorfosis ha sido más clara. Tradicionalmente, la gestión de la información como vamos a ver, se ha asociado a los departamentos de documentación, pero no es así. Todos los conservadores de museos, de alguna o de otra forma, somos gestores de la información y promotores de conocimiento. He querido iniciar, de ahí la sugerencia del título, evocando a Andrés Malraux con su Museo Imaginario del año 1947, porque ya en aquellos tiempos lejanos, Malraux, como hijo de su tiempo, se adelantó, sin embargo, a su tiempo. Y preconizaba en ese museo imaginario muchas de las ideas de la sociedad de la información y de la construcción de conocimiento que hoy en día son la base de la gestión de ese conocimiento en el museo. Específicamente, Andrés Malraux, con su museo abierto, su museo sin muros, se adelantaba a las ideas de conexión y de múltiples conexiones que a día de hoy nos permite el ámbito digital. E igualmente, al pensar o al imaginar que sería un ideal que cada usuario pudiera crear su propio museo, introducía con ello la idea de la subjetividad en los centros y lo que hacía era poner al usuario como protagonista de los mismos.
Avanzaba así las ideas de uso y apropiación del patrimonio que hoy permiten los medios digitales a los usuarios y avanzaba las técnicas de participación activa, de construcción de conocimiento por parte de los usuarios que a día de hoy son una de las bases de la participación de la sociedad civil en los museos y de la construcción de la nueva memoria y de los nuevos conocimientos que los museos están generando y recopilando. Este es el gran reto de este siglo XXI, no solo controlar la información del centro, sino la de todos esos otros protagonistas que están construyendo nuestra propia memoria, nuestra futura memoria. Si esto ocurría en el año 47, en el año 42 nosotros estábamos en otra etapa de la gestión documental, pero no por ello menos importante, pues pondrá las bases de lo que a día de hoy nos facilita el medio digital. En el año 42, conocéis todos, la iniciativa impulsada por Joaquín María de Navascués para la publicación por parte del Ministerio de Instrucción Pública de las instrucciones para la redacción del Inventario General, catálogos y registros, es un título muy largo, las conocidas como normas Navascués. ¿Por qué es importante? No solo porque fueran un hito en la gestión documental, sino porque fue también un loable esfuerzo por tipificar los instrumentos documentales, sentando las bases para dos líneas de trabajo que continúan hasta el día de hoy. Por un lado, la parte técnica administrativa, vinculada al técnico que se dedica al registro de colecciones, y por otro, la parte científica y técnica que facilita la cumplimentación de esos libros de registro y de inventario. Son los primeros pasos hacia el Museo Abierto de Malraux. ¿Cómo era el profesional? ¿Cómo trataba el profesional de museos en aquella época la gestión documental? Pues evidentemente como hemos empezado y como pasa muchas veces hoy en día, afrontando la versatilidad del trabajo como un reto. El profesional de museos en aquella época era registrador de datos, era dibujante, era fotógrafo, pero ante todo era experto. Y era experto en un ámbito concreto de conocimiento, al que dedicaba la mayor parte de su vida profesional y en muchas ocasiones de la personal. Todo giraba en torno al empoderamiento de la colección. La colección era el eje en esos momentos. Y todo el trabajo interno de la institución, expedientes por piezas, dosieres, repertorios de autoridades, giraban en torno a la colección. Y, cómo no, el aspecto público de todo ese conocimiento, donde se volcaba en los catálogos razonados, en los encuentros profesionales, en los viajes de estudio, en las primeras guías. Ese fue el escenario que nos rodeó desde los años 40 hasta los años 90. Si bien las normas parecen que son un muro a lo que puede ser la imaginación y la subjetividad, es todo lo contrario. Esas normas lo que facilitaron fue sentar unas bases sólidas para ir preparando la información para una apertura de la misma y para una difusión de esos datos y hacerlas accesibles. A la metodología vendría a sumarse en los años 80 el espíritu del museo como servicio público, que se consolida evidentemente con la publicación de ese tan ansiado reglamento de museos. El reglamento de museos obliga a cambiar el foco de atención y ya no se trabaja desde el punto de vista único de la colección, sino se trabaja también desde la perspectiva del usuario. Esta nueva concepción, esta dinámica de flujos de trabajo, lo que obliga es a repensar las funciones de los museos, a definir nuevos perfiles profesionales, a cuestionarse la forma de trabajar, de cómo siempre lo hemos hecho, y a experimentar en nuevos campos de conocimiento que antes no se habían explorado. Ya en esta época se empieza a definir el museo como un centro de documentación, empezándose a trabajar también desde el punto de vista del usuario. Se empiezan a aplicar a los museos las técnicas de los archivos y de las bibliotecas, concebiendo la información como un servicio público. El museo ya no solamente recopila información en torno a sus colecciones, sino que lo hace sobre su institución, sobre sus actividades, sobre su sociedad, y no solamente para un uso interno, sino para servirlo también a terceros.
Es en este escenario donde se publican los Reales Decretos del año 93, que son un intento de definir las áreas de trabajo de la institución. En estos años, esos Reales Decretos que definen esas áreas funcionales de trabajo reorganizan el Museo de América, se intentó llevar a cabo esta reorganización. El Museo Arqueológico Nacional, que fue el único que en principio plasmó esa división funcional, y la creación del Museo Nacional de Antropología en las mismas fechas. Si bien estos Reales Decretos definían unas estructuras jerárquicas del tratamiento de la documentación en estas fases, pues se hacía depender los departamentos de documentación de las áreas funcionales de conservación y de investigación como algo por debajo, en la práctica no fue así. Pero fueron importantes porque definieron y ya marcaron dos líneas claras de trabajo. Por un lado, se marcaba más la diferencia entre la parte administrativa, comenzándose a llamar a algunos técnicos de registro o conservadores, registradores, que a mí es una palabra que no me gusta nada, y se empezó a marcar esas dos líneas, el registro de datos en torno a las colecciones y todos los procesos vinculados a ellas, y en paralelos las del uso y la explotación de la información, no solamente relacionada con las colecciones, sino con otros ámbitos que se definen en los propios Reales Decretos, como son la gestión del archivo documental, la construcción de elementos de apoyo para el resto de toda la institución y sobre todo, lo que es importante, se les permite muy tímidamente a estos departamentos empezar a investigar en el ámbito de sus actuaciones y pueden recibir consultas de usuarios, ¿no? Que esto venga en un reglamento como algo pues llama la atención. En estos momentos los museos empiezan a ser laboratorios de datos, empiezan a acumular información y se van diversificando esos años profesionales. Esto sucede en los mismos años en que se realizan dos jornadas muy importantes promovidas por la Asociación Profesional de Museólogos, una dedicadas al papel de profesional en museos y otras a los museos como centro de documentación. En este escenario, evidentemente, hay dos hechos que van a marcar la futura evolución de la información en los centros. Por un lado está la introducción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, por otro, la aparición de nuevos soportes documentales, en algunas ocasiones nacidos digitales, que se van a tratar bien como archivo digital, bien como colección digital, bien como colección permanente digital, dependiendo del tipo de institución en la que trabajemos y dependiendo, sobre todo, del papel que tengan en los discursos expositivos y del uso que se haga de esa información. En estos años, conocidos por todos, destaca la creación de la Comisión de Normalización Documental de Museos, que, por supuesto, fue un hito a nivel de gestión documental, y no os la voy a contar aquí porque todos lo sabéis, pero lo que es importante y me gusta destacar es que el resultado de esta comisión, como es la puesta en funcionamiento de ese sistema integrado, unificado de documentación para todos los museos de España, tuvo como resultado lo que a mí me gusta llamar un recurso profesional unificado, como es Domus. ¿Qué nos permitió este recurso profesional? Pues trabajar con un sistema común a todos, en una herramienta colaborativa que fue hecha por todos los técnicos de los museos, con una metodología de trabajo compartida y que nos desafió sobre todo a trabajar en equipo y no aisladamente entre departamentos, creando así redes de colaboración, primero internas, luego con terceros profesionales, luego con terceros museos y luego con terceros países. Por un lado, ya se empieza a ver los frutos de todos esos datos sobre años introducidos en esta aplicación y diferenciamos entre lo que es la explotación cuantitativa de esos daños, empezamos a dar datos estadísticos de directorios de museos, de observatorios, de datos de colecciones, pero sobre todo se empieza a utilizar esa información para generar nuevo conocimiento y aparecer nuevos proyectos.
¿Qué hicimos? Lanzarnos a Internet como un medio de experimentación y empezar a crear cibermuseología desde diferentes aspectos, creando relaciones y discursos que hasta entonces eran inimaginables. El Museo de Malraux era ya en este momento una realidad. Estábamos preparando un marco común para dar accesibilidad a las colecciones en el ámbito digital. En paralelo empezaron a surgir páginas web, primero estáticas, luego dinámicas, luego accesibles, ahora interoperables en web semánticas, primero para los usuarios, pero ahora también para que las lean las máquinas. Y empezamos a mostrar las colecciones, primero digitalmente, luego virtualmente, ahora con técnicas de realidad aumentada. Empezamos a crear galerías de imágenes estáticas, luego a crear catálogos individuales, luego estos catálogos que eran creados por los conservadores se pusieron en un segundo plano y fueron los usuarios los que ya no querían ser dirigidos y querían ellos realizar sus propias búsquedas. Y así surgen los buscadores de datos, primero como catálogos individuales, primero como redes y ahora como plataformas de servicios del tipo hispano-europeana, donde ya no solo se busca acceso a la información, sino se busca su explotación no solo como un recurso cultural, sino también como un recurso económico que favorece la creación de empleo y de nuevos productos culturales en el ámbito digital. Iniciativas como la de RID Studio, donde ya cada museo, cada persona, cada individuo puede crear su propio museo imaginario a medida. Liberación de datos como las que hace el MEC, la Fundación Getty, los museos de Hamburgo y otros muchos ejemplos, son los retos que a día de hoy tienen los museos. Unos retos que nos obliga, es un momento ahora de parar y repensar, porque son muchas cosas las que están pasando en un margen de 5 años. Hay que repensar las políticas institucionales de cómo vamos a utilizar esa información. Ello nos obliga también a modificar las plantillas de trabajo. Los departamentos de documentación podemos apoyar en una parte, pero se están mezclando técnicas o funciones que son propias de los departamentos de difusión, de documentación y de documentación, difusión y comunicación. A todo ello se suman las redes sociales, los blogs, las wikis, las aplicaciones a medida, todo lo que os podáis imaginar como un escenario en el que se van construyendo información por parte del museo o por parte de los propios usuarios. Fueron los años de digitalización masiva, no solo en España, internacionalmente. Aquí tenéis algunos de los datos que nos desbordan. Y, de hecho, ahora nos estamos empezando a cuestionar, y aquí tenéis una frase del actual director del Victorian Albert, si merece la pena digitalizar todo. Y yo estoy de acuerdo, porque evidentemente hay que tener una imagen para identificar y para controlar, pero es necesario digitalizar todo a una calidad excepcional, a unas resoluciones excepcional para un uso mínimo, ¿no? Hay que repensar ahora las políticas de digitalización, sobre todo porque lleva unos costes asociados de mantenimiento impresionantes. El Museo Imaginario de Malraux, que ya era un hecho, ahora se enriquece con el uso de los metadatos. Los profesionales de documentación de los museos han empezado a hablar otros lenguajes documentales, no para los usuarios, sino para las máquinas, pero con el fin de optimizar los resultados que van a aprovechar los usuarios. Y es ese ámbito del metadato donde se pone en el museo, en el Internet de las cosas y en el fenómeno de Big Data, donde no solamente terceros utilizan nuestros datos, sino donde los propios museos vamos a empezar a utilizar los datos de tercero porque contribuyen a nuestra propia historia. Quiero solamente citar algunos ejemplos de estos 5 últimos años que se han enfrentado a ese entorno digital con mucho éxito, asumiendo todos estos nuevos conceptos. Los profesionales han tenido que reinventarse, son los usuarios los que construyen los conocimientos, como es el caso de Migrar Escultura, por ejemplo. Hay museos, hay un proyecto denominado GLAMI Madrid en el que participa el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo del Traje, que supone la liberación de contenidos online. Hay ejemplos de web semántica para la interoperabilidad de conocimientos promovido por el Museo Nacional del Prado y, por supuesto, nuestro proyecto desde el Ministerio de Cultura de elaboración de vocabularios de patrimonio cultural que permite el uso gratuito por parte de terceros de un mismo vocabulario para la identificación del patrimonio. Uno de los retos que sí quiero solamente apuntar es la idea de globalización que ahora mismo existe en el entorno digital. La persona que viene al Museo Arqueológico Nacional o al museo buscando la Dama de Elche o al Museo Sorolla buscando la Bata Rosa busca lo mismo online.
Hay que ser diferentes y diferenciarse, porque actualmente nuestro ámbito digital de todos los museos es exactamente igual. Los usuarios quieren algo distinto y estos ejemplos son una forma de ser algo diferente. A todo ello, al ámbito digital, hay que unirle también la responsabilidad social. Se está hablando mucho de responsabilidad social en las actuaciones de los museos, pero no se habla de responsabilidad social en el ámbito digital. El derecho a estar conectado es una idea que viene surgiendo desde los últimos 5 años. La idea de una brecha digital, los museos no tienen que contribuir a esa brecha digital. Las ideas de inclusión y alfabetización digital, estamos obligados a los usuarios a saber cómo navegar y cómo encontrar la información por nuestra página, porque si no, estaremos promoviendo nuevos modelos de exclusión social y es lo que hay que evitar. En los últimos 10 años, como decía, los departamentos de documentación están cambiando y hay que pensar hacia dónde van, si hacia el registro o hacia el uso de la información o cómo montar esa transición. En esta ocasión, y promovidos por esta presentación, hemos hecho un estudio mínimo preguntando a otros colegas sobre cómo abordan este hecho en sus instituciones. Y se ha preguntado a National Gallery de Washington y nos han dicho que ellos prefieren que todos sus departamentos sean digitales, es decir, que todos los conservadores del centro sepan cómo utilizar la digitalización. La Galería degli Uffizi ha creado un departamento específico de comunicación digital y los museos vaticanos están ahora mismo montando este departamento, pero con un punto de vista diferente. El de la Galería degli Uffizi desde el punto de vista de la comunicación y el de los museos vaticanos desde el punto de vista de la documentación, de cómo controlar todo ese volumen de datos. El más innovador es el Museo de Londres, que crea un propio conservador al mismo nivel que cualquier otro de los conservadores, solamente para la colección digital. Adquiere colección digital, hace exposiciones con la colección digital, hace propuestas de adquisición y de planes. Y con esto que quiero llegar a que estábamos muy acostumbrados a hablar a planes de digitalización, sí, es una parte, pero hay que crear una estrategia global para todo el ámbito digital. Hay un museo digital paralelo al museo físico con las mismas responsabilidades y funciones que el museo físico. Estas son algunas conclusiones, vamos muy mal de tiempo, yo creo. ¿Sí? Y sobre todo quería destacar una frase, y es que el espacio digital es también un espacio para la ciudadanía. No solamente el espacio físico es un espacio social. Cualquier documento, no solamente los objetos son documentos, cualquiera de la información, de los productos que se están generando online son otras formas de generar nuevo conocimiento que tenemos que recopilar las instituciones. Y el reto es cómo hacerlo y qué conservamos. Y sobre todo lo que quiero un poco reivindicar como profesional es que las tecnologías ayudan, pero las ideas están en los centros y somos nosotros quienes tenemos el conocimiento y quienes debemos de fomentar, ¿no?, el cómo se administra la gestión del mismo. Solamente quería concluir con esta imagen que he sacado de una página de trabajos que tiene mucho que criticar y que tiene mucho que hablar, solamente para que se vea cómo se nos ve a ellos, no a ellas, los conservadores de museos, ¿no? Es la misma imagen que habéis podido ver en otra diapositiva que he puesto sobre Museum Job, siempre asociados a la vitrina y siempre asociados al objeto, cuando muchas veces somos todos un compendio de profesiones a las que tenemos que hacer múltiples retos en el ámbito de la información, por ejemplo. Gracias.